Hay gestos silenciosos que tienen más fuerza que cualquier palabra. Hay miradas, distancias y actitudes que quedan clavadas en la mente de alguien sin que lo busques. Cuando alguien siente que te tuvo cerca y de pronto descubre tu ausencia, empieza a darle vueltas a cada recuerdo, a cada instante en el que pudo haber hecho algo diferente. Y es ahí, en ese instante de reflexión silenciosa, cuando comienza el verdadero poder de tu presencia invisible. Imagina por un momento que decides dejar de correr detrás de quien no supo valorarte. Imagina que callas lo que antes suplicabas, que te apartas con calma, sin escándalos, sin advertencias. Lo que sucede entonces es que tu figura empieza a crecer en la mente de esa persona, porque el silencio no es vacío, es un eco que se multiplica en quien siente que te pierde. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien desaparece de tu vida y de pronto, sin buscarlo, te descubres pensando en esa persona todo el día? Eso ocurre porque lo que no se resuelve, lo que no se explica, genera preguntas que la mente repite una y otra vez. Y eso mismo puedes provocar tú cuando decides retirarte en silencio, cuando no das explicaciones, cuando simplemente cambias de dirección y sigues tu camino con dignidad. Quiero que me cuentes en los comentarios, ¿alguna vez aplicaste el silencio con alguien y notaste cómo empezaba a buscarte o a obsesionarse contigo? Comparte tu experiencia, porque tu historia puede ayudar a otros que hoy necesitan escucharlo. Las personas subestiman la fuerza de no decir nada. Creen que hablar más, explicar más o buscar más acercamiento es la solución. Pero la mente humana no funciona así. La mente se engancha con lo que no entiende, con lo que no puede controlar. Cuando dejas de insistir, generas un vacío. Y los vacíos tienen un poder magnético increíble. Hay algo profundamente estoico en elegir el silencio. No es pasividad, no es indiferencia. Es una respuesta calculada, es autocontrol en su forma más pura. Cuando practicas el silencio, no estás huyendo. Estás demostrando que ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y esa seguridad es imposible de ignorar. Poco a poco, quien no supo valorarte empieza a preguntarse por qué ya no estás ahí, por qué dejaste de hablarle, por qué no reaccionas como antes. Y mientras más vueltas le da a esas preguntas, más presente te vuelves en su mente. Empieza a repasar cada conversación, cada momento compartido, buscando señales que expliquen tu cambio. Y cuanto más busca, más se enreda en el misterio de tu ausencia. El silencio también protege tu energía. Te aparta de discusiones innecesarias, de explicaciones que nunca iban a ser escuchadas de verdad. Dejas de desgastarte intentando que alguien entienda lo que no quiere entender. En cambio, empiezas a invertir ese tiempo en ti mismo, en crecer, en fortalecerte emocionalmente. El gran secreto es que no tienes que gritar para ser escuchado, no tienes que perseguir para ser deseado. Tu silencio es un mensaje que retumba más fuerte que cualquier discurso. Y mientras tú avanzas con calma, la otra persona siente que algo se le escapa, algo que creía seguro. Esa sensación se convierte en una espina que no deja de dolerle, en un pensamiento constante que no puede sacarse de la mente. Cuando eliges esta estrategia, no lo haces para manipular, lo haces para recuperar tu paz y tu poder. Pero como efecto secundario, terminas convirtiéndote en un misterio. Y nada obsesiona más a alguien que la sensación de no entender lo que pasó. Ese misterio es tu mejor aliado y tu silencio es el arma más poderosa que tienes. Hay un momento en el que dejas de luchar por convencer a alguien de tu valor. No lo anuncias, no lo declaras, no buscas aprobación, simplemente cambias tu presencia por un silencio que dice mucho más que cualquier palabra. Y ese instante, aunque parezca pequeño, es el inicio de un cambio profundo en la percepción que tienen de ti. Quien antes te veía disponible de inmediato empieza a notar un vacío. Y ese vacío se convierte en un espejo incómodo.
De pronto se da cuenta de que no estabas ahí porque no tenías opciones, sino porque elegías estar. Esa revelación golpea fuerte, porque nadie espera que te alejes sin reclamos, sin explicaciones ni dramas. En silencio, comienzas a proteger tu energía. En silencio, empiezas a reconstruirte. Y mientras lo haces, tu valor crece ante los ojos de quien antes no supo apreciarte. Lo fascinante es que no tienes que demostrar nada. No tienes que publicar indirectas, ni enviar mensajes ocultos. Tu distancia habla por ti. Hay quienes piensan que hablar es siempre la solución, pero no se dan cuenta de que, a veces, hablar más solo te hace parecer desesperado. El silencio, en cambio, te da una fuerza inexplicable. Te rodea de un aire de misterio, y el misterio engancha más que cualquier confesión. Quien antes te daba por seguro, ahora se pregunta qué ocurre en tu mundo. ¿Por qué no está recibiendo tu atención? Y ese cuestionamiento crece hasta volverse obsesivo. Empieza a recordar cada palabra que le dijiste, cada gesto que tuviste. Empieza a compararte con quienes le rodean ahora y se da cuenta de que nadie llena ese espacio que tú ocupabas. Y lo más curioso es que no estás haciendo nada para provocarlo. Estás en tu camino, avanzando, sanando, creciendo, y sin darte cuenta, te vuelves inolvidable. La mente se queda atrapada en lo que no puede comprender. Cuando estabas disponible todo el tiempo, eras predecible. Cuando te apartas, te conviertes en una pregunta sin respuesta. Esa pregunta empieza a acompañarle durante el día, en los momentos menos esperados. No puede evitar preguntarse dónde estás, qué haces, si piensas en él o en ella. Y mientras más preguntas surgen, más crece tu presencia en su mente. El estoicismo nos enseña a no depender de la aprobación de nadie, a mantener la calma incluso cuando las emociones piden a gritos actuar. Cuando decides retirarte en silencio, no lo haces desde el resentimiento, lo haces desde la sabiduría. Entiendes que quien no supo valorarte no merece explicaciones ni súplicas, y esa serenidad se siente aunque no estés cerca. Tu silencio es una declaración de independencia emocional. Es un recordatorio de que no necesitas que nadie valide tu existencia. Eso no solo genera respeto, también despierta un interés que antes no existía, porque la gente tiende a valorar lo que no puede tener con facilidad. Tarde o temprano, esa persona intentará acercarse de nuevo, quizás de forma sutil, quizás buscando una excusa, pero no lo hace porque de pronto descubrió tu valor. Lo hace porque el silencio que dejaste le mostró lo que perdió. Y aunque no lo diga, aunque no lo reconozca, ya no podrá sacarte de su mente con facilidad. Mientras tanto, tú sigues en tu camino, no te detienes, no buscas que vuelva, no buscas venganza, solo sigues construyendo una vida que te haga sentir en paz. Y esa actitud, aunque no lo creas, es lo que más despierta su obsesión. Porque nada genera más deseo que alguien que no te necesita para brillar. Hay algo fascinante en la manera en que el silencio actúa como un imán. No se trata de desaparecer para siempre, ni de cortar lazos desde el rencor. Se trata de guardar lo que antes regalabas sin medida y observar cómo, poco a poco, quien te daba por seguro empieza a sentir tu ausencia como un peso constante. El silencio funciona porque interrumpe patrones. Antes, cada vez que esa persona necesitaba de ti, ahí estabas. Cada vez que decía algo, respondías. Cada vez que buscaba tu energía, se la dabas sin condiciones. De pronto, esa rutina se rompe. Ya no respondes. Ya no estás disponible a cualquier hora. Y ese cambio, aunque no lo digas, envía un mensaje claro. Ya no estás dispuesto a seguir siendo una opción secundaria. Cuando decides esto, no tienes que decir ni una sola palabra, solo actúas. Tu ausencia se convierte en un enigma, y los enigmas son alimento para la mente. Esa persona empieza a preguntarse si estás bien, si te pasa algo, si estás con alguien más,
si ya no sientes lo mismo? Cada una de esas preguntas es un hilo que se va tejiendo en su pensamiento diario. Mientras tanto, tú te fortaleces. Dejas de desperdiciar tus emociones en alguien que no supo cuidarlas. Empiezas a enfocarte en lo que sí puedes controlar. Tus decisiones, tu paz, tu crecimiento. Eso genera un cambio interno que se refleja hacia afuera. Sin darte cuenta, empiezas a proyectar una energía distinta, más firme, más serena, más atractiva. Esa energía no pasa desapercibida. Aunque no estés buscando su atención, la atención llega, porque cuando alguien nota que ya no gira alrededor de ellos, sienten que algo se les escapa, y el ser humano odia sentir que está perdiendo algo que antes poseía sin esfuerzo. Cada día que mantienes ese silencio estratégico, tu presencia se vuelve más fuerte en su memoria. Se acuerda de detalles mínimos, de cómo lo mirabas, de cómo lo escuchabas, de cómo lo hacías sentir único. Ahora todo eso se convierte en recuerdos que no puede dejar de repasar. Y lo más irónico es que mientras más lo recuerda, más se convence de que algo importante se le fue de las manos. No se trata de manipular, se trata de proteger tu esencia. Tu silencio es tu frontera. Es la forma en que dices, sin decir que no mereces ser tratado como alguien prescindible. Es la forma en que te devuelves tu propio valor. Y ese valor se convierte en un imán que la otra persona no sabe cómo resistir. Hay un momento en que ya no quieres explicaciones, solo hechos. Ya no buscas promesas, buscas actitudes. Y al mantenerte en silencio, estás dejando que la otra persona haga su propio viaje interno. No estás guiando sus pensamientos, no estás pidiendo nada. Solo estás permitiendo que la mente haga lo que hace mejor. Obsesionarse con lo que no puede tener o comprender. Cuando menos lo esperes, ese silencio se convertirá en la semilla de un cambio en cómo te perciben. Porque la ausencia no siempre significa olvido. A veces, la ausencia es la única manera de que alguien empiece a ver con claridad lo que nunca debió perder. El silencio es tan poderoso porque se convierte en un espacio donde la otra persona tiene que enfrentar sus propios pensamientos. Cuando hablas demasiado, le das respuestas, le das salidas, le das tranquilidad. Pero cuando callas, dejas que se quede solo con sus dudas. Y esas dudas son como semillas que crecen y se expanden en su mente. No hay nada que detenga más a alguien que sentir que ya no tiene control sobre ti. Antes eras predecible, estabas siempre ahí. Ahora eres un misterio, y los misterios tienen un magnetismo innegable. Empieza a preguntarse por qué cambiaste, qué fue lo que te llevó a apartarte, por qué ya no respondes como antes. Esa curiosidad se convierte en interés, y ese interés en obsesión silenciosa. Mientras tanto, tú sigues construyendo tu vida. Ese es el verdadero corazón de esta estrategia. No es retirarte para que vuelva, es retirarte para volver a ti. Cada día sin gastar energía en explicaciones es un día que inviertes en tus sueños, en tu paz, en tus metas personales. Y esa transformación interior comienza a notarse en tu forma de hablar, de moverte, de mirar la vida. Lo que sucede entonces es casi inevitable. Empiezas a volverte inolvidable, porque no hay nada más difícil de olvidar que alguien que no solo se apartó, sino que además floreció en silencio. La imagen que esa persona tiene de ti empieza a llenarse de admiración. Quizá no lo diga, quizá no lo acepte, pero en lo profundo sabe que perdiste el miedo de necesitarlo. Hay un principio estoico que encaja perfectamente aquí. El verdadero poder está en lo que puedes controlar. Y no puedes controlar cómo alguien te valora, pero sí puedes controlar cómo decides responder. Cuando eliges el silencio, no solo estás guardando palabras, estás eligiendo no perderte a ti mismo.
Quien no supo cuidarte empieza a sentir que perdió algo que no va a encontrar en ningún otro lugar. Y mientras más intenta olvidarte, más detalles de ti recuerda. Las risas compartidas, los gestos inesperados, los momentos sencillos que ahora tienen un valor inmenso. Y lo curioso es que esos recuerdos no necesitan que los alimentes. El silencio se encarga de hacerlo. El silencio también es una declaración de fortaleza. Dice que no necesitas insistir, que no necesitas rogar. Dice que tu valor no depende de nadie, y esa seguridad, aunque no la muestres con palabras, se siente. Se siente tan fuerte que la otra persona empieza a extrañarte no solo por lo que eras para ella, sino por la manera en que tu presencia elevaba su vida. En este punto es cuando muchos regresan, cuando intentan retomar contacto, cuando lanzan mensajes casuales para probar si aún estás ahí. Y ahí es donde tu crecimiento interior marca la diferencia. Porque no se trata de responder para volver al mismo lugar. Se trata de saber que ahora tú eres quien decide si vale la pena abrir de nuevo esa puerta. Antes de seguir, quiero invitarte a reflexionar y dejarme un comentario. ¿Alguna vez alguien volvió a tu vida después de que decidiste guardar silencio? ¿Cómo te hizo sentir ese regreso? Cuéntalo, porque muchas personas pueden encontrar fuerza en tu experiencia. Tu silencio no es vacío. Tu silencio es un mensaje que no se olvida, un mensaje que queda rondando en la mente de quien un día creyó que siempre estarías disponible. Y ese mensaje, aunque no lo digas en voz alta, tiene el poder de cambiarlo todo. Cuando decides guardar silencio y apartarte, no lo haces desde la debilidad, sino desde la fortaleza. Esa es la gran diferencia que lo cambia todo. Ya no buscas convencer, no buscas justificarte, no buscas que alguien te entienda. Simplemente eliges callar y ese acto tan simple se transforma en una declaración de dignidad que retumba más fuerte que cualquier discurso. El efecto que causas es profundo. Al principio, quien no te valoró puede sentir alivio o indiferencia. Cree que todo sigue bajo control, que tu presencia era un seguro eterno. Pero a medida que pasan los días y ese silencio se mantiene, la realidad empieza a golpear. Empieza a notar que no era tan sencillo olvidarte, que tus palabras tenían un peso especial, que tu compañía llenaba un espacio que ahora está vacío. Y es ahí donde el silencio comienza a trabajar a tu favor, porque mientras más intenta llenar ese vacío con otras personas, más se da cuenta de que nadie encaja en ese lugar. Lo que ofrecías no era común, lo que entregabas no era fácil de reemplazar. Y ese descubrimiento se convierte en una espina que no deja de molestarle. La mente humana se obsesiona con lo que no puede explicar ni controlar. Cuando estabas siempre disponible, eras parte del paisaje. Cuando desapareces sin advertencias, te conviertes en un misterio. Y mientras más misterio, más pensamientos girando a tu alrededor. Esa persona se despierta recordando tu voz, se distrae en medio de sus actividades, imaginando cómo sería hablarte otra vez. Se pregunta si ya no te importan sus mensajes, si ya no piensas en ella. Ese es el momento en que tu silencio se convierte en poder. Porque no hay nada más atractivo que alguien que no necesita llamar la atención. No hay nada más intrigante que alguien que, sin decir nada, deja huellas profundas en la mente de otro. Tu silencio comienza a rodearte de una aura distinta, una presencia que se siente aunque no estés ahí. Y mientras todo eso sucede en la mente de quien no supo valorarte, tú sigues creciendo, sigues avanzando, sigues sanando. Ya no estás enfocado en lo que perdiste, sino en lo que estás ganando. Esa es la verdadera esencia del estoicismo, no perder el control de ti mismo por las acciones de los demás. El silencio también tiene una belleza que pocos comprenden. Porque no es venganza, no es juego, no es estrategia para hacer sufrir. Es una elección que nace del amor propio.
Es saber que no tienes que demostrar tu valor, porque tu valor existe, aunque nadie lo reconozca. Y esa seguridad es algo que tarde o temprano la otra persona termina notando. Cuando llegue ese día, quizás recibas un mensaje inesperado, una llamada que no esperabas, un intento de acercamiento disfrazado de casualidad. Pero lo importante no es que regrese, lo importante es que para entonces tú ya serás alguien diferente. Alguien que entendió que el silencio no solo sirve para provocar reflexión en otros, sino para escuchar tu propia voz interior. Antes de que sigamos, quiero invitarte a compartir en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida aprendiste que callar es más poderoso que hablar? Tu respuesta puede ser la chispa que alguien necesita para recuperar su paz. Tu silencio no es vacío, tu silencio es presencia. Es un eco que retumba en la mente de quien un día creyó que no podía perderte y ahora no encuentra la manera de dejar de pensarte. El silencio no es ausencia, es una presencia distinta. Es una declaración que no se pronuncia pero que se siente. Hay personas que solo empiezan a valorar cuando ya no tienen a alguien cerca. Y cuando decides retirarte sin palabras, sin drama y sin advertencias, empiezan a notar que tu valor era más grande de lo que creían. Hay un instante en el que el recuerdo de lo que fuiste para esa persona empieza a multiplicarse. Se pregunta cómo era posible tenerte tan cerca y no haberse dado cuenta de lo que realmente significabas. Y mientras tanto, tú ya no estás para explicarlo, ya no estás para insistir, ya no estás para mendigar atención. Ese espacio que dejas comienza a convertirse en una sombra que te sigue, aunque no estés. Cada cosa que haces por ti mismo empieza a sumar. Cada paso que das sin mirar atrás refuerza ese mensaje silencioso. Ya no necesitas a nadie que no supo valorarte, y eso, aunque no lo digas, se percibe. Esa seguridad hace que tu ausencia pese más que tu presencia de antes. La mente humana se resiste a aceptar pérdidas que no entiende. Cuando alguien se va entre gritos, uno se defiende, se aleja, se justifica. Pero cuando alguien se va en silencio, sin reclamos, sin dejar rastro de resentimiento, queda una pregunta que arde. ¿Qué fue lo que hice para que se fuera así? Esa pregunta se convierte en un pensamiento recurrente, en un eco que acompaña el día y la noche. Aquí es donde tu poder se manifiesta de la manera más pura. No estás jugando, no estás manipulando, no estás buscando causar daño. Estás protegiendo lo más valioso que tienes, tu paz y tu dignidad. Y ese acto, aunque no lo compartas con nadie, aunque no lo publiques ni lo declares, es algo que se siente y que deja huella. Cuando por fin alguien vuelve a buscarte, no es porque te haya hecho un favor. Es porque descubrió que no eras tan fácil de reemplazar. Descubrió que lo que ofrecías era único, que tu manera de estar, de escuchar, de acompañar, dejó una marca profunda. Y ahí es donde tu silencio se convierte en tu mayor victoria. Recuerda siempre esto. No necesitas rogar para ser recordado. No necesitas mendigar para ser valorado. A veces, lo más sabio es dar un paso atrás, callar y dejar que el tiempo y la ausencia hagan su trabajo. Porque quien tiene memoria y corazón, tarde o temprano, comprenderá lo que perdiste al apartarte. Si estás pasando por un momento así, quiero que dejes en los comentarios lo que sientes al escuchar estas palabras. Tu experiencia puede tocar el corazón de alguien más que hoy necesita fuerza para guardar silencio y elegir su paz. Y antes de terminar, quiero decirlo una sola vez. Si este mensaje resonó contigo, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu mente y tu corazón. Nunca subestimes el poder de tu silencio, porque lo que callas hoy puede ser lo que alguien recuerde toda su vida. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar hasta el final y por dejar que estas palabras te acompañen. Si este mensaje tocó algo profundo en ti,
te invito a suscribirte para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu mente y tu corazón.